Ya chicos, ya estamos listos, miren, todo puesto en su lugar y listo para partir nuevamente a ruta. Nos vamos caminos ahora al valle, así que vamos a disfrutar un poquito de lo que es el Valle del Elqui directamente a Vicuña. Eso, cuidado. Ya instalados, desenganchamos, acomodamos ahí la mini casita y la moto. ¿Cómo estuvo el viaje? Bueno, ¿cuánto fue? Como 1 hora 40, más o menos. Casi 2 horas, habrá sido un Sí. poquito menos de 2 horas. Y súper bien, impecable. Nada que decir, acá ya nos vamos a quedar varios días, yo creo que un par de semanas. Queremos recorrerlo tranquilo de este valle, nos gusta mucho. Ahora yo creo que necesitamos una ducha para que tenga un poquito el sudor, Sí, despertar la un verdad que sí. poquito, pero estuvo buena la ruta, estuvo entretenida. La representación de los cielos estrellados. Simple, pero hermoso. Sí. Miren, nos encontramos con este letrero acá, comuna de Vicuña en la plaza, actividades de enero a diciembre. Bueno, se nota lo preparada que está Vicuña y toda esta zona para el turismo. En este letrero también tienes todos estos códigos QR, el cual te entrega un grupo de información y datos dependiendo de lo que tú buscas. Alojamiento, turismo, astroturismo, artesanía y más. Qué bueno, ¿no? Veníamos a comprar al supermercado algunas de las cositas que nos faltaban, como pasta de dientes, papel higiénico, y nos topamos aquí la plaza de Vicuña. Justo ya está oscureciendo y está súper iluminado acá, muy Hermosa. lindo, Sí, ¿cierto? hermosa, sí. Entonces nos desviamos, en vez de ir al supermercado, nos venimos para acá para la plaza y vamos a pasar aquí por unos puestitos artesanales que hay con toldos, donde venden cositas. Vamos a ir a ver ahí. Vamos a ver qué nos antojamos. Claro. Y ahí después de eso nos vamos al súper. Nos topamos que justo están guardando las cositas. Sí, creo que vamos a tener que venir otro día a mirar y comprar quizá algún recuerdito y a comer algo. Buenos días, gente. Hemos amanecido ya acá, exactamente en Vicuña, Valle del Elqui. La noche la verdad es que está súper helada y ahora ya son como las 8 de la mañana, más o menos, pasadito. Y está súper helado. Igual ya va a salir el sol, pero nos sorprendió que esté así con este clima. Pero rico, está bien. Después sale el sol y se pone muy caluroso. La Mun ya tiene las patitas mojadas, miren. Estas patitas con barro. Se preguntarán por qué estamos haciendo esto. Sí, lo que pasa es que Mario, el dueño del camping, nos dijo que podíamos pagar también el alojamiento con un poco de trabajo, como los voluntariados que hacen algunos jóvenes cuando quieren viajar y trabajan una X cantidad de horas y una X cantidad de días por algunos días libres y tener las tardes o las mañanas libres. Como por ahora nosotros igual viajamos con un presupuesto acotado, nos dijo, ya chiquillos, yo les dejo el camping muy barato, pero riegan una vez al día. Y aquí estamos, regando tempranito. Así que nos estamos quedando acá en Rancho El Quino. Bien bonito, hartas áreas verdes, piscina, quincho, zona de camping. Así que estamos súper bien y cómodos acá. Cabe destacar que igualmente no fue esto solo una excepción por nosotros. Efectivamente ellos reciben muchos viajeros, mochileros y les ofrecen esta posibilidad de pagar parte de la estadía o la estadía completa incluso con trabajo. Yo lo encuentro súper bueno. Imagínate, te quieres ahorrar el alojamiento y quieres conocer el valle, hablas con Rancho El Quino, te ofreces como mano de obra de trabajo, puedes conocerlo dentro de tus horarios libres porque aquí no se va a trabajar 9 horas, se paga con 4 horas aproximadamente diarias de trabajo. Está súper bueno. Sí, así que ahí pasamos el dato por si quieren un lugar donde quedarse acá por cerca del Valle del Elqui, en Vicuña exactamente. Acá es el lugar. ¿Que te gusta mojarte? Mira esas patas, cochina. Oye, cochina.
¿Se acuerdan que en Salamanca habíamos conocido una pollita pequeñita que quiso trabajar conmigo mientras yo estaba en el computador y se me subió al hombro? Amun le dio muchos celos porque ella solamente es la única que puede estar con nosotros. Le hago así, le muestro la mano y ella viene solita. Claro, porque el M tenía el pollito en la mano, entre medio de la mano, y la Moon piensa que está ahí. Y piensa que está ahí. Niñilla, si no está ahí el pollito. Está el pollito. Y siempre hace eso. No le gusta que la moleste. Me siento engañada y por eso me muerde. Me agarra el zapato. Conmigo no, dice. A la Moon le encanta morder los zapatos, chicos. Así que si en algún momento se topan con Amun, a Moon le gusta ladrar y morder los zapatos. Pero no muerde fuerte, Sí. despacito. Es su esencia. Haz lo tuyo. Esa es la vibe. La vibe del día. Porque también uno de nuestros días es así, pegados en el PC. Editando el video, creando algunas ideas. Aquí también yo estoy tratando de organizarme para Instagram. Así que también hay días en que no todo también es ruta, también es esto, trabajar. Son más o menos las 2 de la tarde y hace un calor horrible, chicos. Miren, 28 grados aquí en Vicuña, no sé si se logra ver. Pero aprovechamos el solazo que hay para poder lavar la ropa pendiente que tenemos. Y miren, aquí tenemos toda la ropa tendida. Porque parte de la vida cotidiana también es lavar ropa, claramente. Amun siente el calor también. Prefiero estar aquí en la sombrita. En la sombrita no se siente tanto, está súper agradable. Y para terminar el día laboral, ¡voilá! Un asadito. Estamos preparando aquí todo para comer algo rico. Y esto a nosotros nos gusta comerlo así desde la parrilla. Pero le vamos a agregar algo. Un pebre, un buen pebre chileno. Miren, les voy a mostrar qué es lo que necesitamos. Aquí estamos listos para picotear todo. Bueno, acá en Chile hay una regla. Me imagino que esta regla igual es mundial. Ustedes nos dirán que al parrillero no se le puede tener sin un refresco. Nunca deshidratado. Así que, ¿a ustedes qué les gusta tomar mientras hacen un asadito? Emerson está tomándose una Lemon Stone, que es como una cerveza suavecita con sabor. Y yo soy más cervecera, así que estoy tomando una cervecita aquí, para poder hacer las cosas. Aquí tenemos todo listo ya para hacer el pebrecito. Mire, a nosotros nos gusta con pimentón, tomate, cebollín, cilantrito, por supuesto, el clásico ingrediente que no puede faltar y en abundancia. Ají verde y cebollita. Y además le agregamos adicional un poquito de jugo de limón y aparte de sal. Y eso, hacemos un pebrecito, lo comemos con choricillo, longaniza o con la misma carne, como ustedes quieran. Y con pancito. El pan infaltable para chorizo parrillero. También hay unas salchichas. A mí me gustan las salchichas a la parrilla. Bueno, tutitos de ala. Y una plateadita de cerdo también que vamos a tirar. Buen almuerzo de hoy, después de trabajar. También tenemos días así, tranquilos. Qué mejor demostración de día tranquilo que mirar a Amun. Estiradita, miren. Súper playa. Estos son uno de los pequeños gustos que nos gusta hacernos también. Muchos dirán que está medio pobre el asado, pero en realidad somos dos, ¿cómo vamos a comer más? Y ya está casi para salir. Se ve bien bueno, ¿cierto? Se ve bueno, ¿no? Buenísimo. Sí, y ya también está casi listo el pebre para este almuerzo de campeones. Y así finalmente ha quedado el pebrecito. Miren, qué cosa más bella, chicos. Y esto quedó pero brutal. ¿Les ha pasado que cuando algo está tan rico le dan ganas de bailarlo? Porque está muy rico. Esta es una receta estrella aprendida por el chilenísimo Álvaro Barrientos, que sube videito también en YouTube. Tiene unas recetas brutales de la comida chilena que le quedan espectaculares, y la verdad es que yo de ahí he tomado varios tips y este lo saqué de ahí. Paso el dato, muy rico, infaltable. De seguro se enamoran del pebre todos los invitados, eso es seguro. El otro día estuvo de cumpleaños Don Mario
Don Mario es el papá de Mario, que es la persona que nos atendió, su hijo se llama igual. Y él estaba de cumpleaños, nos invitó al asadito. Invitó a un montón de amigos, así que fuimos a compartir. Sí, rico. La verdad es que con eso nos antojamos hacer otro asadito y dijimos, ¿y si hacemos un asadito en estos días? Un pollito, algo poco para almorzar, y hoy día se nos dio el día. Recién vino Mario, le dije, ven por último para que nos recibáis un choripán, me dijo ya había almorzado. Y vino, se comió un choripán y se fue. Así que también agradecido de que nos hayan invitado ese día, cuando llevábamos un día llevábamos aquí y nos invitaron, entonces sí. Igual se agradece harto. Es que el papá le encanta compartir con gente, le encanta. Por algo tiene un camping también. Aquí en el camping conocimos a Angus y a Emily, dos personas que vienen de Australia. Llegaron a Bolivia, fueron a Uyuni, fueron a San Pedro y mochileando llegaron hasta acá, hasta donde nos encontramos en Vicuña. Justo nos pillaron haciendo el asadito, tuvimos una pequeña charla en inglés, bueno, inglés prehistórico, un poco arcaico del que manejo yo. Madre le dijo only beer. Y le ofrecimos pebre, así que es primera vez que lo van a probar, de la mano de Made, la receta de Álvaro Barrientos, y veamos qué les parece. It's all right. Oh, wow. Yum. That looks delicious. Please. Solo verduritas. Sí. Only vegetables. Healthy. Healthy. Yes. Thank you. What's its name? What's it called? Pebre. 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 Yes. It's a hot, but a little. I just had a Oh. little. Picante. Little. Okay. Yes. Yes or no? Really nice. With an empanada? Ooh. Ah, yes. An empanada, yes. Yeah, empanada. Empanada de pino. Ooh. This is Good. classic. Bueno. This is classic. Approved? Approve. Approve. Approved. Oh, okay. Oh. It's very flavorful, lots of flavor. See, Yeah. it's strong. Yeah, it's very strong, but it's not too picante. Yeah. Just a little. Yeah, just a little. Yes. The right Bueno, amount. mira. It's Les very gustó nice. y lo probaron. Yes. Me Muchas gusta. gracias. Gracias. Nadie nos dijo que la palta era así de grande en Vicuña. No me cae en la mano, mira. Y ojo, que pedimos la más chica. La más chica, sí, porque cuando nos dijo, no, son gigantes, ¿cuántas quiere? Yo le dije una, pero deme la más chica. Y saca una caja con así unas paltas. Parecían melones. Me parecían melones y yo dije, no, deme la más chica porque es para los dos nomás. Pero miren la tremenda palta. Vamos a poner a prueba cuántos completos podemos hacer con una palta en los próximos días. Un desafío. Desafío. Buen día, gente. Hoy es el primer día que vamos a recorrer un poco de las localidades de Vicuña y Mario, que es hijo del dueño y también es quien administra el camping, nos va a llevar a ver un poquito de historia de los trenes. Lo que pasa es que aquí, también en esta parte, había un ramal de la antigua línea de trenes en Chile y se descarriló el tren. Ya no se puede ver descarrilado porque ese pueblo quedó bajo el agua después de que hicieron el tranque. Ahora, como ha bajado el caudal porque ha habido sequía, vamos a poder ver un poco del pueblo que estaba bajo el agua. Y además vamos a ver la relocalización del pueblo y veremos si podremos visitar una de las estaciones antiguas que no se ha tocado y que está exactamente como se quedó en ese momento. Será fantástico, ojalá que lo podamos ver, sí. Sí, qué loco. Así que se nos viene algo bien entretenido hoy día. A desayunar algo y salimos. Para empezar la mañana lo más importante es el desayuno. Y se tiene que cumplir con todo lo que tiene la tabla nutricional. De esa manera podemos tomar un desayuno nutritivo que nos dé la suficiente energía. Pero ese no es nuestro caso. Nosotros nos vamos a comer pan con el pebre del día de ayer, lo que quedó del asado, y mayo. Pan, pebre, mayo. Estamos tomando desayuno acá en el área común del camping, de la cocina, porque ahora la mañana está muy frío, entonces mejor vinimos a tomar desayunito acá, porque afuera está todo húmedo. Está muy helado y el tecito calentito nos va a ayudar. Ay, que se ve buenísimo eso. Pero eso es puras verduritas, así que estamos bien. Solo verduras. Y la mayo. Ya eso es adicional. La mayo es lo que le da el toque. Aquí hace falta una, no sé, un chorizo parrillero, una longaniza, algo así. O un pedacito de carne. Mira, ese de allá está lleno. Muchos loritos por acá. No sé si se logró escuchar, pero es como que estuvieran gritando, ¿sí o no? Sí, y en la punta de ese árbol está lleno. O sea, fácilmente de aquí veo unos 10 loritos.
Eso, muy bien. Muy bien, muy bien, oye. Ay, qué rico salir a andar en moto. Sí, la verdad es sí. Mira, nos encanta mucho a nosotros, obviamente, trabajar en los videos, pero es trabajo de estar sentado todo el día y cuando nos toca el momento de salir a ruta es una delicia. Como que se renuevan todas las energías. Sí, sí. Ese es nuestro momento favorito del día cuando nos toca salir a ruta. A Moon también le encanta, aunque en realidad ella es feliz con todo. Ella lo único que quiere es estar al lado de nosotros. Puede estar muy cansada, con muchos sueños, pero aún así, donde estamos nosotros, donde vamos nosotros, ella va. Sí, mi chanchita. Aquí ya vamos con Mario. Él va en su CF Moto 450, buena moto. Hace unas semanas atrás, era un mes, hizo toda la carretera austral con su moto y se vino para acá de vuelta en una pura tirada. Creo que la hizo en 2 días la tirada, parece. Estamos hablando de que aquí estamos a muchísimos kilómetros de la carretera austral. Y es viajero también, le encanta viajar en moto. Le encanta conocer lugares, incluso ha hecho la carretera austral mochileando, la ha hecho en auto y ahora en moto. Es fanático de viajar. Ah, mira, cuando llegamos a Vicuña el otro día, vimos esto. Sí, lo vimos, sí. Yo pensé que Huallihuayca, cuando vi este letrero, era solamente este galpón grande. Pero al parecer realmente es un pueblo, mira. Y esto es solamente una viña. 3 kilómetros, no estamos a nada. Súper cerca, ya estamos llegando. Y la ruta, como siempre, muy bonita, porque es una ruta muy verde, a pesar de que el valle está con sequía hace como 10 años. Entonces se administra súper bien el agua para que pueda, obviamente, durar con el tranque. El agua que viene desde los cerros, desde la cordillera, se administra lo mejor posible. Aún así, imagínense lo verde que está el valle, imagínense todo lo que produce en uva, en vino, en pisco y en todo eso, y con sequía. Hermosos los paisajes. Totalmente, sí. Se me asemeja mucho igualmente al Valle del Chapa, más que nada por los cerros llenos de cactus. Sí, es verdad, sí. Se ven áreas verdes, áreas secas. Hay de todo un poco. Eso es lo lindo de esos valles. Los valles que hemos recorrido tienen como de todo para ver. El nuevo pueblo de Huallihuayca, por lo que le habíamos comentado, que el pueblo anterior se tuvo que trasladar. ¡Wow! ¡Qué antiguo! Mira, hay unos vagones. Mira. Este es el Museo de los Trenes, me imagino, de acá. Y la iglesia allá arriba. ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¿Qué? Que nunca he venido para acá. ¿Nunca habías venido? No te puedo creer. Y está re bonito, ¿no lo había visto? Sí. Es que está muy lindo. Mira, hay que verle siempre el lado positivo a las cosas, porque Mario, la verdad es que nunca había venido. Nos quiso mostrar un lugar que para él también está siendo nuevo. Mira, qué buena. Llegamos a Huallihuayca, el nuevo pueblo de Huallihuayca. Y aquí hay un museo, un pequeño museo. Bueno, también vamos a ir a ver la iglesia. Y ahí nos estaban comentando que ahora está cerrado, pero está cerrado porque está fuera de temporada. Y nos dijeron que podíamos conseguir las llaves acá. La persona vive justo aquí en la esquina, así que vamos a ir a pedir las llaves para que podamos conocer el museo. Atención personalizada. Bueno, la gente, como vivía abajo en la planicie, al lado del río, y tuvieron que hacer el embalse por la sequía, los trasladaron hacia acá. Y la arquitectura es la misma en las casas, porque el gobierno tuvo que hacerse cargo. El traslado fue obligatorio, no era algo que se le preguntara a la gente si querían o no, debían hacerlo. Y por eso el gobierno tuvo que aportar con ello. Buen día. Yo soy Emerson, Madeleine
Amun y Mario. Somos unos privilegiados. Atención personalizada, nos están abriendo el museo solo nosotros. Esta es la estación de ferrocarril, del antiguo Guayiguay. Fue la estación, esta es la estación original. Sí. ¡Qué buena! Aquí lo único que cambiaron fue la torre. Pero Ya. ustedes todo lo que aprecian es lo mismo que usó la estación antigua. Los rieles, la madera, las puertas, piso. Adelante. Avance. En la fotografía se aparecen los 3 pueblos que fueron erradicados. Que fue la Polvada, Punta Azul y nosotros, como Guayiguay. Esos fueron los pueblos que estuvieron obligados a salir del Que cerca del nos río. obligaron. Sí, no, sí. Claro, Los obliga, claro. claro. A salir por el tema del Por de la la construcción sequía. del embalse. Las viviendas acá fueron regaladas por el Estado. Sí. Sí, porque debían hacerlo, o sea, si lo Claro. obligaron a Pero salir. igual me hicieron pagar 120.000 pesos. ¿Esa? Sí. ¿Hace cuánto estamos hablando? De 26 años. 120 mil era. Sí, era. Y sí, Era harto, sí. claro, qué cosa que no teníamos que haber pagado nada, porque el gobierno nos sacó y nos sacó con el agua encima. Prácticamente así, Wow. muchas casas quedaron con la mayor parte de sus cosas, porque no hubo tiempo para sacar, porque, ay, si fue un ofrecimiento de cosas, de traslado, de ayuda al adulto mayor, todo, pero acá no se llevó nada. Nada. Wow. Fueron los ofrecimientos así al aire. Qué pena de verdad, porque finalmente las personas que viven allí y que han estado toda su vida acá y que querían seguir trabajando la tierra fueron las más afectadas entonces. Sí. Y había mucha gente longeva, o sea, de mucha edad. Claro. Bueno, aquí en Tejada tienen todo lo relacionado con lo que fue el tren equino. Todo lo que es la herramienta, ahí está el día del accidente también cuando ocurrió acá en Guayuhuayca. Y como le menciono a don Rafael Osvaldo Godoseo Clorín Cáncer, él fue el que siempre se opuso a esta obra. Cada vez que a él lo venían a entrevistar de televisiones de Santiago, él siempre se oponía que él no iba a durar acá en este pueblo. Porque bueno, de primero fue que a los propietarios les pagaban y cada cual se buscara dónde irse. Esas fueron las conversaciones. Y nosotros le dijimos que no, pues, que no era tan así, porque nosotros tenemos nuestro cementerio, están nuestros ancestros arriba, y cómo íbamos a acceder acá a este lugar si no íbamos a tener por dónde. Claro. Entonces ya fueron conversaciones fuertes y no nos querían apoyar, y ahí dimos la lucha con la ayuda de la Universidad Católica del Norte, que prácticamente las calles llevan su nombre, y él, como le menciono, fue una de las personas que no duró acá. Y así, como tantas personas adultas. Wow. Él se iba de su casa, él vive en la calle principal, y se iba de su casa arriba, había un pimiento y se sentaba y veía como el agua echaba abajo los adobe, porque la Guayhueca antiguo eran las casas de puro adobe. Por eso no Se disolvió, pues, claro, se disolvió el barro. Las puras Las pistas cercas de piedra, claro, los deslímites. Sobre todo por ello, porque no le dieron ayuda. Nosotros no, porque nosotros éramos más jóvenes y prácticamente teníamos que adaptarlo. Pero para ellos fue su vida. Wow. Uy, Entonces, Sí, ellos eran hectáreas de terreno que teníamos nosotros que desde... Porque Guayuhuayca fue una calle principal nada más. Y de ahí deslindábamos con el río. Pero esa fue la historia de acá de... O sea, finalmente la urbanización destruyó un pueblo que tenía gente que vivía dentro toda su vida. O sea, Claro. hay generaciones y generaciones. Claro, Y la urbanización, en vez de ayudar, destruyó todo. destruyó, sí. Wow. Sí. Qué heavy. Y todas las personas que visitan, claro, ellos ven un pueblo hermoso, limpio, todo, pero no saben lo fuerte que fue todo esto. Las personas que no superaron esto. Y estas son fotos, mira, Esas son pura. fotos de de la- personas que descansan en paz. Bueno, si se dan cuenta, está un poquito con polvo, como acá va a ser cerrado. El museo nunca está abierto, hay que siempre llamarlo a usted para Claro, visitarlo. Claro. Y la historia de don Rafael Codoseo, que se sentaba en un pimiento a mirar cómo el río destruía las casas donde ellos vivieron toda su vida. La verdad, yo me siento totalmente emocionado por esto, porque es heavy, o sea, imagínate. Es impactante. Él ver cómo sus tierras, sus casas donde él vivió generaciones y generaciones son destruidas por el río, y solo hizo lo de sentarse ahí a poder ver porque no podía hacer nada más. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
Aquí hay fotos de cómo se inundaba. Mira eso. Mira la niña, ¿cachan? Qué fuerte. Uy, qué fuerte. Fotos reales de cómo se inundaban. Mira, aquí estamos en la antigua casa donde vivía don Erico tras la viña con su familia. Fuimos con los alumnos a mirar cómo iba entrando el agua por las casas del antiguo pueblo. Quería que los niños abrieran la ventana y se encontraran cara a cara con el tranque. Sus caras fueron de sorpresa. El tranque subió muy rápido, demoró alrededor de 2 años para llegar a su capacidad máxima. Pensábamos que nunca se iba a llenar. ¡Wow! Y se quedó lo mismo que se pensó. Que la gente, como se juntaba agua en el tranque, la gente empezó a inventar picnic, asado y cosas así para distraerse de que se destruía el pueblo. Y también distraer a los niños para que no vieran cómo se destruía todo. Claro. Como cuando en las guerras que hay hoy en día en otros países, toman a los niños y los hacen jugar y todo para que no vean cómo lo que está pasando afuera. Claro. Oye, para ustedes esto debe haber sido terrible. Muy fuertes. Claro, así eran los terrenos, imagino yo, ¿no? Sí. Así eran el terreno agrícola. Y Claro. como tenían el río al lado era espectacular. Claro, aquí no pueden tener plantación. No, No. no. Mucho menos si son 600 muchos. Claro. Y ahora aparte Sobre todo por el agua. ¿No? tuvimos y ya se secó todo, ya no está porque están secos. Ya. El agua que nosotros usamos a diario la reutilizamos, pero no la da. Está tan seca la tierra que se absorbe el lugar. Claro. Aquí es donde nos acomodaron Acá. ustedes. Acá estamos. Por eso la arquitectura era similar, por ahí estaban las casas, son todas iguales. Y lo que está arriba era el antiguo pueblo, que hoy en día bajo el agua. Justo. Justo aquí entendíamos que en Huayihuayca es donde se descarriló también el tren. Bien, en esta curva que ustedes acceden hacia acá, ahí Ya. el tren. No, ¿y ahí no hay registros de eso? Las arenquitas nomás, pero las quedaron sepultadas bajo las aguas. También. También, sí. Hay un documental, nos estaban mostrando recién, donde también entrevistaron a unas personas y decían que acá los Molle y los Dieguitas se asentaron en el año 300 después de Cristo. Luego, con la llegada de los españoles, se fundó el pueblo en el año 1560, o sea, 500 años atrás. Y vivieron ahí, ¿cuánto? 450 años viviendo en la tierra, al lado del río, sin que nadie los molestara, disfrutando de este tremendo valle, y de un día para otro los sacan. Rieles originales. Los Esos carriles, carriles y el carril de acá, igual, los carriles esos fueron donados. donados. Donados, ¿No sí. fueron parte de lo que transitó por...? Sí, en otras estaciones estuvieron y los trasladaron para acá. Se consiguió la llave de la iglesia. También está cerrada y van a hacer una excepción y nos van a poder abrir para visitarla. Qué genial, ¿no? Sí. La van a poder ver con nosotros. Ha sido súper impactante todo porque, claro, uno busca información y no, bueno, dice que prácticamente tuvieron que mover a la gente por el embalse o por el río Puclaro que estaba como inundando el lugar, pero la historia detrás y la verdadera, lo que nos acaba de comentar la señora Lorena, o sea, es algo que ella vivió y es impactante, súper impactante. Y ahora nos encontramos subiendo para ir a conocer la iglesia. Está bien bonita la subida, muchos escalones de piedra, miren. ¡No te asustes! Esta es nuestra iglesia, tal cual como fue abajo. Está bien, lo único que cambió es el adobe. Todo lo demás es lo que aprecian de lo antiguo. ¿Y esto es? Las campanas. ¡Wow! ¡Mira! Tóquela. ¿Se puede? Sí, ¿No se puede creer? sí. ¿Una? ¿Son Las dos? Mira, nos sentimos privilegiados por que nos permitan tocar las campanas, ¿cierto? Uy, sí, ya. Dale. Pero más fuerte cuando se hace con más fuerza. Claro, Pero ahora para no alarmar a la población. Sí. Uy, qué genial. Sí, no, pero suena muy bonito, Sí. muy bonito. Mira, recién este domingo tuvieron la fiesta religiosa del patrono del pueblo, que es San José. Ahí está en la imagen antigua y esta imagen que fue donada por la iglesia de Vicuña. Esa es la imagen Claro. donada por la iglesia de Vicuña. Aquí nosotros hacemos la misa de varón y de mujeres. Este año nos tocó a nosotros el día sábado por tradición. ¿Ya? Hacer la misa de mujeres el día sábado y el de varón fue el día domingo por la mañana, a las 8 m.
Ahí. Eso es tradición de Eso es Huayhuayca. tradiciones de nuestro patrono. Y ahí hacemos una contabilidad y ya en varios años le hemos estado ganando. Ahora nosotros asistimos 78 mujeres y ellos fueron 69. Ah, mira, ganaron, muy bien. Ay, qué- Una competencia sana. ¿La persona más longeva acá, qué edad tiene, mi hermano? ¿Más de 100? 100. 100, 100. justo, no le puedo creer. ¡Wow! Mira. La gente de campo vive más, se alimenta mejor. Se alimenta. Sí, O sea, bueno, con la tierra ya. bueno, sí. Hola, buen día. Soy Lorena, nacida y criada acá en Huayhuayca. Ahora muestro la entidad de nuestro pueblo. Fuimos un pueblo erradicado por la construcción del embalse Puclaro. Tenemos nuestro museo para todo el visitante que viene desde sur a norte. Y doy gracias a todos también que nos han visitado y se han llevado una muy linda imagen de como pueblo y como entidades que somos. Invitamos a todos a que puedan venir, de verdad. Muy buena disposición. Acá te abren las puertas para que puedas conocer su historia. Y no se olviden de los pueblos pequeños. Muchas gracias. No, por Gracias. nada, a ustedes. Muy agradecido de ustedes también por haber... Y al joven que los trajo. Ah, por para supuesto, grande Mario. para presentar nuestro pueblo y así también él, siendo de tan cerquita, desconocía. Claro, grande Mario. Vamos a dejar atrás Huayhuayca. Vamos a ir a dar una vueltecita a ver qué más podemos ver y a ver si encontramos algo de lo que quedó del Huayhuayca original. Según Mario, están los del Lindes, que se marcaban con pircas, que son como estos mini muritos de piedra que separaban los terrenos de la gente ahí. Vamos a ver si los podemos ver. Pues Amun va acá. En bracito. Sí, bueno, tenemos distancias cortas, preferimos llevarla acá para así también que sea más ligero y más rápido el proceso de adaptarnos, sacar las cámaras, sacar la chaqueta, los cascos, guardar todo esa logística que hay que hacer. Porque ustedes ven el video terminado, pero no ven toda la logística que hay detrás, que la verdad es mucha. Algún día, mira, déjenos en los comentarios si les gustaría ver un video diferente, un video de cómo se preparan y cómo hacen toda la logística. Puede ser, quizás les guste. Mira, ahí está, se logra ver a lo lejos. Sí, pero es muy poco lo que se ve. ¿Se nota o no? Sí, sí se notan. Claro, ahí nos está explicando Mario que se nota desde el punto. No sé si lo van a alcanzar a ver con la cámara, pero sí se notan ahí todas las marcaciones de las divisiones que tenían los terrenos antes. Y solo queda eso. Las casas, al ser de adobe, el río se las llevó completamente, las deshizo. El adobe es una mezcla de barro junto con otros componentes, y eso lo destruyó. La verdad es que es muy triste para nosotros no poder ver alguna construcción o algo más de lo que fue el pueblo, porque nos encantaría poder ver cómo la gente vivía ahí. Agradecemos igualmente a la gente y a Lorena por su gran disposición de mostrarnos la historia del pueblo, ya que estamos pasando justo al lado de lo que fue el Huayhuayca antiguo, que desde aquí ya se puede ver un poco más. Como cuando conocimos los petroglifos, solo respiren e imaginen. Esto fue Huayhuayca. Porque esta también es Amun. Una Amun tranquila. Después de comer ella siempre se toma una siestecita. ¡Qué vida!